Hola a todos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este mundo matemático. Con este video vamos a empezar a trabajar y explicar el tema de cuantificadores. Primero que nada vamos a dar la definición de función proposicional, la cual nos dice que una función proposicional en una variable x, a su vez esta variable x está definida en un conjunto A que se llama dominio o universo. Toda oración donde esta variable x figure como sujeto o objeto directo se va a llamar función proposicional. Ahora bien, cuando esta variable x la especificamos en algún valor concreto del conjunto A, se transforma en una proposición. Vamos a pasar a nuestro primer ejemplo y vamos a considerar el conjunto A como el conjunto de los números enteros. Y dentro del conjunto de los números enteros definimos esta función proposicional, la cual llamamos P, y su variable es x, y que dice x es impar. Entonces x es la variable que estaría variando en este caso en el dominio del conjunto de los números enteros. Ahora bien, este enunciado, como les dije, es una función proposicional porque acá el x no está especificado. El x es cualquiera de estos números enteros que tenemos acá. Ahora, cuando nosotros especializamos esta x con alguno de los valores del dominio, ahí sí obtenemos una proposición. Por ejemplo, si trabajamos con este ejemplo que estábamos viendo acá, si nosotros decimos P especificado en menos 4, nos quedaría la oración menos 4 es impar. Lo cual tenemos que es falso porque el menos 4 es un número par en realidad. Ahora, si consideramos el valor para x, si consideramos el valor 5, nos queda la oración 5 es impar, lo cual sabemos que es verdadero ya que el 5 sí es un número par. Antes de seguir, vamos a indicar que las funciones proposicionales pueden definirse sobre dos o más variables. Los ejemplos que vimos anteriormente estaban definidas en una variable, pero por ejemplo podríamos tener una oración que tenga dos sujetos, entonces va a tener dos variables. Por ejemplo, x es divisor de y. Esto sería una función proposicional. Ahora, si nosotros a esta función proposicional la especializamos en algún valor concreto, en este caso para el x y para el y, acá al x le dimos el valor menos 2 y al y le dimos el valor 6. Nos quedaría la oración menos 2 es divisor de 6. Esta es una proposición por el hecho de que esto nosotros le podemos dar el carácter de verdadero o falso. Bien, a la función proposicional no podemos asignarle un valor de verdad. En cambio, a la proposición sí podemos asignarle un valor de verdad. En este caso, el valor de verdad sería verdadero, pues el número 6 se puede escribir como menos 2 por menos 3. Quiere decir que el menos 2 es divisor del 6. Por ejemplo, si tenemos al revés, si ahora tenemos que x es 6 y el y es menos 2, la oración sería 6 es divisor de menos 2. Esta proposición es falsa, pues cuando nosotros hacemos la división de menos 2 dividido 6 no tiene resto 0, por lo tanto el 6 no es divisor del menos 2. Ahora bien, a partir de funciones proposicionales podemos obtener proposiciones generales utilizando los cuantificadores. Tenemos dos cuantificadores, el cuantificador universal, que es el para todo, es como esta especie de A invertida, como que la A apunta hacia abajo, y el otro cuantificador que tenemos se llama existencial, que es este, y que significa que existe por lo menos un elemento concreto. El existe es como una E, pero que mira hacia el otro lado. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos una función proposicional y le agregamos un cuantificador, decimos que es una función proposicional cuantificada. Si está cuantificada universalmente es porque utilizamos el cuantificador universal del para todo, este. Entonces acá nos va a quedar la función proposicional que sería p de x
Y acá nos queda el cuantificador, el para todo X que pertenece a A, donde A es el dominio que habíamos nombrado al principio. Bien, y X es la variable en la cual depende esta función proposicional. Entonces nos queda toda esta función proposicional cuantificada para todo X que pertenece a A, tal que P de X. O simplemente podemos poner para todo X tal que P de X. Estos dos puntos se pueden leer como tal que, o también en el caso del para todo, generalmente queda mejor utilizar la frase se verifica. Entonces, esto sería para todo X se verifica P de X. Ahora, si la función proposicional la cuantificamos existencialmente, eso lo vamos a hacer a través del existe. El formato es muy similar. Existe X perteneciente a A, donde A es el dominio, tal que, esta raya inclinada también significa tal que, P de X. Si lo pasamos al lenguaje coloquial, sería existe por lo menos un X tal que P de X. Bien, acá tenemos la misma escritura, pero sin indicar el dominio. Cualquiera de las dos escrituras son válidas. Una función proposicional cuantificada adquiere el carácter de proposición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la cuantificamos, podemos asignarle el valor de verdadero o falso. Entonces vamos a retomar el ejemplo 1, donde les recuerdo el ejemplo 1 decía que el dominio eran los enteros y nuestra función proposicional era P de X, X es impar. Función proposicional porque así como está, no puedo decir si esto es verdadero o falso. Pero, por ejemplo, si a esta función proposicional la cuantificamos universalmente, es decir, utilizamos el para todo, acá está el para todo X que pertenece a Z, se verifica que X es impar. También podríamos enunciarlo, todo número entero es impar. Esta frase ahora sí ya tiene un carácter de verdadero o falso, por lo tanto, esta expresión sí se transformó en una proposición, la cual es falsa porque, por ejemplo, el 2 es un número que es par. Bien, entonces acá nuestra frase decía, todo número entero es impar. Nosotros encontramos uno en concreto que no cumple con que todo número sea impar, por eso queda falsa esta proposición. Para el ejemplo B, está cuantificada existencialmente a través del existe. Existe X en los enteros tal que X es impar. Podría también traducirse como existen números enteros impares. Esto es una proposición porque nosotros podemos decir si esta frase es verdadera o falsa. En este caso es verdadera, porque acá estamos pidiendo existen números enteros impares. Entonces, por ejemplo, existe el 3, que es un número y que además es impar. Por lo tanto, acá tendríamos que esta frase es verdadera. Entonces vamos a analizar un poco nuestro primer ejemplo de acá con el cuantificador universal, con el para todo. Cuando nosotros tenemos un para todo en una frase, vamos a tener que esa frase es verdadera, es decir, esa frase se va a cumplir si solo si resulta ser verdadera para cada elemento X del conjunto A. Es decir, si que todos los números verifican lo que dice esa frase, la frase va a ser verdadera. En cambio, como vimos en nuestro ejemplo, si tenemos un para todo y encontramos un número que no cumpla con esa condición, la proposición resulta ser falsa. Por otro lado, cuando trabajamos con el existencial, es al revés de lo que acabamos de decir. Un existencial va a ser verdadero si solo si resulta ser verdadero para algún X
justamente el existe es existe por lo menos uno. Entonces, con que yo encuentre un número que verifique lo que dice mi frase, resulta ser verdadera. ¿Cómo va a ser falso un existe? Bueno, va a ser falso un existe si resulta ser falso para todo valor de x. Es decir, que va a ser falso si ningún número cumple lo que diga mi proposición. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó y te fue de ayuda, te pido que le des like, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, lo compartas en todas tus redes sociales para que tus compañeros también puedan entender estos temas y nos vemos en la próxima.